como los padres, pero aparte también es el Estado, son las instituciones, a nivel internacional se protege. Y esto es muy importante y lo recalco mucho porque esto es así. O sea, los derechos de los niños son producto de tratados, de convenciones internacionales. Estos tratados, cuando un país, un gobierno los firma, estos tratados tienen el carácter de vinculante, que significa que si un gobierno los firma y dice sí, acepto eso, toda la legislación de ese país tiene que coincidir con esos tratados internacionales y el país o el gobierno está obligado a hacer cumplir esos derechos. Lo recalco mucho esto y ahí les digo porque parte del discurso homófobo y este discurso conservador de los grupos conservadores en contra de, por ejemplo, cosas como la educación sexual, en contra del matrimonio o de la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Parte de lo que siempre se lo pasan diciendo es que se le está negando el derecho a los padres de poder educar a los hijos, cosa que es totalmente falsa, porque el derecho no lo tienen, el derecho de los padres no tienen, o no hay un derecho reconocido a un adulto para poder educar al niño como mejor te parezca. Hay un derecho del niño que se tiene que respetar y hay una responsabilidad del Estado y de los padres para hacerla cumplir. Pero es una responsabilidad. El derecho en sí mismo es del niño. Y esos derechos son derechos que están muy claros y muy establecidos. En ninguna parte dice el niño tiene derecho a tener mamá y papá y esas tonterías que dicen. No, ahorita vamos a ver cuáles son los ejes, porque no vamos a leer todos los derechos porque qué hueva, pero sí los ejes en los que giran estos derechos de la infancia. Pero es importante saber eso, que los derechos son de los niños, no son de los papás ni es de nadie. Ellos tienen la responsabilidad de cumplirlo, pero el derecho es el del niño. Entonces eso es como una primera parte, ¿no? Ya después de la Segunda Guerra es cuando se declara esta fecha el 20 de noviembre, pero les digo, cada país escoge como la fecha que le conviene, ¿no? O que quiere. Aquí nos dice Ángel, que también está conectado, que en el mismo tratado dan la opción de que lo cambien a conveniencia de cada país. Eso es un dato muy interesante, que en el mismo tratado está eso, que nos comenta Ángel, ¿no? Que cada país lo puede poner en el día que quiera. Aquí pues escogió el 30 de abril y es este día del niño, ¿no? Entonces estos derechos de los niños giran en torno como a 5. Primero había 5 artículos nada más en esta primera declaración, ¿no? Que decía que el niño debe ser puesto en condiciones para desarrollarse bien, desarrollar su punto de vista, que los niños deben ser alimentados, deben ser atendidos médicamente, deben tener, si están en condiciones de debilidad o necesitan ayuda, tienen que ser ayudados, que tienen que ser educados, que aquí desde esta declaración de los años 20 está que los niños que son huérfanos o que son abandonados tienen que ser recogidos y tienen que ser ayudados, no se los puede dejar muriendo en la calle. Y eso es desde la primerita declaración. Que los niños deben ser los primeros en recibir auxilio en caso de algún desastre o alguna calamidad. Que no tiene que haber explotación infantil, obviamente, ¿no? Que es distinto a que no haya trabajo infantil, son cosas diferentes, pero aquí primero es no explotación infantil. Y después pues que el niño debe ser educado para inculcándole el sentimiento del deber, para mejorar sus capacidades, ¿no? Sus cualidades, se puede decir. Después ya existe una convención que se celebra ya en la segunda mitad del siglo XX, en donde se establecen ya una serie, o sea, son como 50 artículos en donde ya esto se amplía, en donde ya se ratifica. Aquí es donde ya las Naciones Unidas pues ya hacen que los países firmen este tratado. Todos los países del mundo han ratificado este tratado, menos Somalia, y eso no me acuerdo si ya lo hizo o no, y Estados Unidos es el único país que no ha ratificado eso, pero de ahí fuera todos los países del mundo lo han ratificado. Y en esta convención pues ya se establecen otros ejes, ¿no?
Entre esos, por ejemplo, el que nos compete aquí, o uno de los principales, es el derecho a los niños. También se les brinda el derecho a la no discriminación. Y ese es de los primeritos derechos que se pone. Primero es el derecho a la vida, después es el derecho a esta discriminación. Dice que, que los niños van a ser reconocidos. Esto de la no discriminación, ¿qué quiere decir? Que el resto de los derechos y que todo lo que tengan los niños se va a aplicar a todos los niños del mundo, ¿no? Sin importar, sin discriminarlos y sin importar cuestiones como raza, como su sexo o género, como el idioma, como la religión, como las ideas políticas que tengan, en caso de que los niños tengan ideas políticas o sus familiares, o de cualquier otra índole, y esto lo dice aquí muy claro, de cualquier otra índole, de origen nacional, social, de su posición económica, de su nacimiento, de cualquier cosa, ya sea del niño o de la familia. Nada de eso tiene que importar. Los derechos son para todos los niños. O sea, no es como que los derechos se le aplican a unos sí y a otros no. Esto también de la no discriminación aplica para que el resto de los derechos, o sea, el niño no importa, les digo, o sea, su condición, orientación o lo que sea, todos los derechos son responsables de que el niño los tenga y los haga valer. Es uno de los primeros derechos que hay. Otro de los derechos, o sea, aquí ya es cuando se meten cosas como de que los niños tienen que tener la seguridad social, que tienen que poner protección especial, que tienen que estar sanos física, mentalmente, que tienen que ser educados, que tienen que tener educación obligatoria y gratuita, que tienen que ser tratados con dignidad, que tienen, o sea, ya toda esta serie como de ejes y de derechos que hay. Pero el que vamos a retomar acá y el como importante es esta cuestión de la no discriminación. Dice Ángel aquí como en el comentario que hay que aclarar que esta carta, que se creó después de la Primera Guerra Mundial, fue creada por la precaria situación en la que quedaron los niños desamparados por las guerras, sin padres y desamparados por el mundo de la guerra. Ajá, a cambio, conforme las necesidades de los infantes en el transcurso del tiempo, las leyes, que es lo que dice Ángel, ¿no? Sí, de hecho es precisamente cuando acaba la guerra, la Primera Guerra Mundial fue una cosa muy fuerte y asquerosa, no tanto como la segunda, o sea, la segunda sí se la mamó. Pero la primera lo que pasó es que muchísimos niños quedaron huérfanos porque muchísimos hombres se murieron en el frente. Entonces hubo muchísimos huérfanos. Y las mujeres en la Primera Guerra Mundial, mientras los hombres estaban peleando, estaban trabajando en las fábricas. Y muchos niños después también terminaron trabajando en las fábricas porque no había quien trabajara. Entonces en esta situación es cuando ya la cosa se vuelve como más insostenible y es cuando se hace esa declaración. Por eso se hace en los 20s, acabando la Primera Guerra. Ya después pues venían las otras y los niños, digo, no, estarían como peor. Y como dice Ángel, ¿no? Mientras van cambiando las necesidades y va cambiando también la sociedad, se van agregando estos derechos o se van también modificando, ¿no? También hay una parte, no hay una parte todavía, se puede decir, internacional, algún tratado que hable sobre derechos sexuales de los niños o los jóvenes. Ahorita vamos a ver también ahí hay algunos problemas, pero sí están estas cuestiones de derechos sobre la no discriminación, sobre pues esto, ¿no? Sobre su integridad, derecho sobre ser educado, derecho sobre recibir educación, atención, ¿no? Derecho a una vida libre de violencia, derecho a la protección de tu salud y de tu seguridad como social, psicológica, física, ¿no? También los niños se les reconoce derecho de asociación, derecho de reunión, y a los niños hay un derecho que sí se les reconoce, que es el derecho a la intimidad. Estos que les estoy mencionando ahorita, como les digo, cuando cada país firma como estos tratados, pues tiene la obligación de hacer que su marco legal vaya acorde con eso. En el caso de México, hay una ley general, de derechos de niñas y niños y de adolescentes, que la última actualización es en el 2014, y aquí es donde ya en concreto en México es donde se hacen estos como derechos, ¿no? Donde se reconocen el derecho a la vida, la prioridad, la identidad, la no discriminación, a vivir en condiciones de bienestar, a la educación, inclusión de niñas y niños con discapacidad y adolescentes,
derecho a la participación, a la asociación, derecho a la intimidad, que se reconoce aquí en México, derecho a seguridad jurídica y a un debido proceso, derechos de migrantes y etcétera, ¿no? Entonces estos son reconocidos aquí como tal en México. Si se fijan, esto hay como muy importante esta cuestión de derecho a la intimidad y derecho a la no discriminación, que lo vamos a tomar ahorita. Dice dice Gerardo, me están haciendo recordar mis clases de pedagogía, ¿no? Y el marco teórico referencial en mi trabajo. Bueno, vamos a pasar después de esto a ya cosas igual como un poco menos de hueva, de andar leyendo y citando derechos, pero nos quedamos con esto porque a partir de aquí hay otra situación que es lo que vamos a hablar acá, que es sobre la homosexualidad, la identidad de género y la orientación sexual en los niños, que como lo hemos hasta donde hemos visto, pues no está en alguna declaración, en alguna carta todavía. O sea, si no hay algo que diga el niño tiene derecho a ser gay o no, eso los adultos tampoco es que esté un derecho así, o sea, simplemente está el derecho a la no discriminación. Tampoco hay un reconocimiento explícito a la orientación sexual o identidad de género en los niños, porque aquí es un problema como más general y más grande. Pero sí está el derecho a la no discriminación, y eso es muy importante, y también está el derecho a tener pues una vida digna, ¿no? Entonces ya esta cuestión sobre la sexualidad, la identidad de género y cómo la infancia, cómo desde niños o cómo los niños viven esta homosexualidad y el derecho que tienen a vivirla, es lo que vamos a ver después de esta pequeña pausa. Entonces no se despeguen, vamos a unos comerciales de Pride Radio. Hola, yo soy Beto Marín y te espero todos los jueves en punto de las 9 de la noche en The Room, un programa donde sonará el morbo, recopilaciones de sexo y otras perversiones, solo aquí en Pride Radio, la radio diversa. ¿Ya viste quién viene? Ay, por Dios. Oye, ¿a poco salió del closet? ¿Será gay? Ay, no, güey. Viene de Narnia. El closet, un lugar en donde tus más oscuros secretos serán revelados. Los esperamos todos los domingos a las 7 de la noche en Pride Radio, la radio diversa. Y pues bueno, ya regresamos después de estos dos comercialitos de programas que hay aquí en Pride Radio, que les invitamos a que los escuchen. También les invitamos, antes de continuar, a que se conecten a todas nuestras redes. Tenemos nuestro Facebook, Twitter, Instagram también. Estamos como Pride Radio México. O a que se conecten en la página web, que es www.prideradio.com.mx. A que nos escuchen aquí en Spreaker. Y si nos están escuchando en otra plataforma, bueno, también les comento las plataformas en donde estamos, que ya estamos en todas. Próximamente ya estamos empezando a subir algunos programas, tanto de Sociedad Diversa como del resto de programación de Pride Radio México, a Spotify. Está en proceso de irse subiendo todos los podcasts que tenemos, pero ahí se están subiendo. Ya está la cuenta de Spotify, y pues también nos pueden escuchar en iVoox, en iHeart, en iTunes, en los podcasts de Google. En YouTube también estamos aquí, les digo, en Spreaker, que es donde pueden chatear con nosotros en vivo cuando estamos transmitiendo en vivo los programas. También en cualquiera de las plataformas nos pueden dejar sus comentarios, preguntas, sugerencias, lo que quieran, los leemos también. Y pues también en nuestro contacto en nuestras redes sociales. Y saludamos a Alejandro, que ya también se conectó. Muy buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Y pues perdón. Bueno, ahí están los comerciales. Y como vemos diciendo antes de estos comercialillos, pues aquí lo importante, bueno, estamos hablando sobre los derechos de la infancia, de dónde vienen, cómo se dan, de dónde viene este Día del Niño. Y que hay aquí un derecho a la no discriminación.
y un derecho, bueno, fundamentalmente ¿no? De la no discriminación por motivos de